el Atlético de Madrid promete una reestructuración rejuvenecedora tras quedar eliminado en la Champions. Hola, apasionados seguidores del Atlético de Madrid, bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y vamos a alcanzar juntos la meta de 1000 suscriptores, mostrando el poder de nuestra afición. Con la derrota ante el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid entiende la necesidad de cambios. Una vez más, el Atlético de Madrid no logró su objetivo europeo al ser eliminado por el Borussia Dortmund en los cuartos de final de la Champions League. La derrota por 4-2 el pasado martes 16 en el Signal Iduna Park generó dudas sobre la verdadera fortaleza del equipo, que mostró muchas debilidades frente a los aurinegros. En este escenario, la directiva promete una renovación rejuvenecedora. Una prueba de esto es que el equipo titular del Atlético de Madrid en el partido contra el Borussia Dortmund tenía una media de edad de 31 años. Con jugadores que han pasado su mejor momento físico, Diego Simeone necesita fichajes más jóvenes para ganar energía si quiere competir por títulos en todas las competiciones. En la temporada 2023-24, por ejemplo, los rojiblancos se quedaron sin la Supercopa de España, sin la Copa del Rey y están lejos del liderazgo en la Liga. Según el diario español Marca, el Atlético de Madrid enfrentará una difícil tarea si decide realmente reformar el equipo. Algunos jugadores importantes aún tienen contrato y salarios altos, lo que dificultaría una rescisión contractual o una transferencia. Por eso, el director deportivo del Atleti, Andrea Berta, y el director de fútbol, Carlos Bucero, tendrán que pensar mucho durante la apertura del mercado de fichajes. Algunos nombres ya se mencionan como posibles incorporaciones al Atlético de Madrid. La atención especial del entrenador argentino deberá centrarse en la defensa, que ha sido la base durante las últimas 11 temporadas, pero que está muy por debajo en esta temporada. Además, los colchoneros necesitan opciones más jóvenes en el centro del campo y en el ataque para regresar más fuertes en 2024-25. La limpieza del Atlético de Madrid. En la temporada 2023-24, el Atlético de Madrid ha recibido sorprendentes 61 goles. Azpilicueta, de 35 años, renovó su contrato por una temporada más. Los directivos también quieren renovar el contrato de Witsel, de la misma edad, o de Savic, que tiene 33 años. Por otro lado, Jiménez, con 29 años, ha perdido 17 partidos esta temporada con los rojiblancos debido a lesiones. Por lo tanto, el único adiós seguro en la defensa es Hermoso. En su lugar, el Atlético de Madrid planea fichar a Mosquera, una joya de 19 años del Valencia que ha mostrado buen fútbol en la Liga. Otro defensor solo sería fichado por Simeone si alguien se va. El objetivo del Atleti es deshacerse de Savic, pero está a punto de renovar hasta 2025. Otro problema que el Atlético de Madrid debe resolver es Saúl, quien ha sido más suplente esta temporada. Sin embargo, tiene uno de los salarios más altos del equipo actual. Esto también dificulta encontrar un nuevo destino para el jugador de 29 años, con contrato hasta 2026. Además, el técnico argentino quiere un reemplazo para Coquet, quien es el capitán y de confianza, pero tiene 32 años. Vermeeren, suplente inmediato, es aún muy joven y se está adaptando al Atlético de Madrid. Por último, en el ataque, Griezmann tiene 33 años y Morata 31. Memphis Depay ha tenido problemas físicos en su carrera. Correa parece haber alcanzado su límite en los rojiblancos. Depay parece ser el eslabón más débil, pero su contrato hasta 2025 y sus altos ingresos dificultarán una negociación. No perdáis tiempo y compartid esta noticia con todos vuestros amigos y familiares. Y si aún no estáis inscritos en nuestro canal, no perdáis más tiempo e inscribíos ahora y alcanzaremos juntos la meta de 1000 suscriptores, mostrando el poder de nuestra afición.